Déjeme saludar a dos amigos, a Lina Duarte, quien fue fundamental en la consulta popular para juicio a expresidentes, y al querido Norman Pearl. A ambos los saludo con mucho gusto. Querida Lina, mientras se hacen pedazos y se hacen bolas en el equipo de producción para que nos ayuden a encontrar la votación en el INE, te pido tu opinión. Ya se la preguntaré a Norman Pearl. ¿Cómo estás, Alina? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches, saludos a ti y a todo el auditorio. Definitivamente me parece una agresión a todos los derechos, a la soberanía popular, al poder popular y sobre todo a la inteligencia de las y los mexicanos. Es claro, y lo venimos reiterando desde hace muchos tiempos, es clara esta agresión por parte de un instituto que se ha dedicado a mermar cualquier oportunidad de democratizar a este país a través de estos procedimientos, sean consultas populares, sean referéndums, sea lo que tenga que ver con plebiscitos, lo que tenga que ver con el empoderamiento de la población. Hoy Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, todos estos personajes que pasarán en la historia efectivamente, pero no por estar del lado correcto de la historia, vuelven a insistir en estos ataques. Yo creo que la gente a través de redes sociales lo ha hecho muy explícito, no solamente el día de hoy, sino durante las últimas semanas, meses y en episodios cruciales de la vida democrática de este país. El Instituto Nacional Electoral, más allá de desaparecerlo o que no necesitemos un órgano electoral de esta índole, lo cierto es que cada vez es más evidente que al menos, así como lo conocemos, no se puede seguir con él. No se necesita un organismo que sea parcial, un organismo que no esté a la altura de las circunstancias, que no quiera el desarrollo, que no quiera el avance de los pueblos, específicamente el pueblo mexicano, vaya, que ha acudido a las urnas en innumerables ocasiones y el cual, a pesar de los fraudes, sea del 88, sea de los fraudes del 2006, sea a través de pues dichos y hechos que este organismo ha encabezado, aún así la gente quiere participar, la gente quiere profundizar el sistema electoral, quiere profundizar la democracia en este país, y esto se vuelve una traba. Yo le doy, por más que le doy vueltas, no necesitamos esto, es una agresión directa a la soberanía popular. No necesitamos a un Lorenzo Córdoba, no necesitamos a un Ciro Murayama. Creo que no estamos presionando lo suficiente a nuestros y nuestras legisladoras para que se reforme. Hay una reforma electoral trascendente que logre recuperar el espíritu de un instituto como el INE, y que logremos trascenderlo, que logremos reformarlo, transformarlo, que sí nos sirva. Y no estoy diciendo, porque creo que la derecha también se vuelve muy simplista, muy simplona, cuando viene a decir que queremos acabar con el INE, que no queremos la democracia. Lo que queremos es un organismo que sí funcione, que sí respete la legalidad, la legitimidad, que esté escuchando las necesidades del pueblo mexicano. Así que yo cada vez estoy más convencida de que tendríamos que estar presionando a las autoridades, sea en el poder legislativo, sea en el poder ejecutivo, sea en el poder que tenga que ser, y movilizarnos a hacer algo que realmente nos orille a tener un instituto de altura a las necesidades de la población mexicana, Vicente. Norman Pearl, te saludamos también en esta noche. Estoy muy enchilado, disculpen ustedes si es visible mi encabronamiento, pero pues creo que en la transparencia y en la honestidad no me queda más que admitir que así soy yo. Cuando estoy contento se me nota, cuando estoy encabronado se me nota. Norman Pearl, este es un golpe, creo yo, que sienta un precedente nefasto en esta democracia mexicana. Esa es mi lectura, esa es mi opinión. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches a ti, a Lina, a toda la vastísima audiencia que nos hace el favor de acompañar. Mira, yo quiero pensar que esto era previsible, sobre todo a partir, y mira qué interesante que tú estés desesperado pidiendo el sentido de la votación de los 11 miembros del Consejo General. Realmente yo vi parte, pude ver parte de esta reunión extraordinaria, en donde solamente se sometió un punto de acuerdo. Ese punto de acuerdo pues ya lo conocíamos desde ayer, desde hace algunos días, en el sentido de que iba a ser para poder posponer, que no cancelar, lo dice
consejero presidente, la revocación de mandato. El argumento básicamente son los recursos. Sin embargo, me llama la atención, haciendo un pequeño análisis de todos los participantes o de muchos de los participantes, me llama la atención cómo llegan el año pasado los nuevos consejeros sin que hubiese la posibilidad de hacer una selección más justa de esos consejeros. Porque me llamó la atención en particular el sentido del voto, cómo iba a ser el sentido del voto, eso sí lo conocí porque lo mostró, de un consejero de apellido Espadas. Se ve que es del sureste, de la zona maya, y me llamó la atención porque el antecedente de él, cuando es nombrado consejero del INE, yo vi su currículum. Había varias personas que estaban en esa lucha por llegar, y es elegido, y es un prianista muy colérico, ¿no? Yo lo vi, por ejemplo, a él en esta reunión, en este día, lo vi con un coraje muy particular en contra del gobierno. Inclusive este señor de apellido Espadas, este consejero, se atreve a hacer una reflexión irónica acerca de que si se cancelaron los sueldos al 100% de todos los consejeros, de los 11 consejeros, bueno, pues no aportaría absolutamente nada. Realmente quiso pasar por alto que los señalamientos que, por ejemplo, hace el representante de Morena, que desde mi punto de vista estuvo muy bien, lo hace sobre todo pues con montos que son considerables, ¿no? Aun cuando los sueldos sean muy, muy importantes. No supe porque también es de los que llegaron, de los consejeros nuevos, cuál fue el sentido del voto de Carla Humphrey. Me parece interesante conocerlo, ¿no? Porque ella pues estaba precedida por una fama de panista, ¿no? Y que a mí también me llamó mucho la atención la forma como llega al Consejo General del INE. Por otra parte, veo también que ese mismo coraje, esa misma fuerza, ese mismo estímulo que tienen en contra del gobierno, no lo pudo haber mostrado de una forma más grotesca el representante del PRD, ¿no? Ese partido pequeñito que está en extinción, pues muestra justificaciones para poder seguir siendo parte de aquella alianza, pues eso llama la atención, la forma como muestra su posicionamiento, ¿no? Muy, muy, muy grotesco para un partido que alguna vez fue de izquierda y fue evolucionando hasta llegar a la ultraderecha, ¿no? Es penosísimo lo que ha pasado dentro del INE, pero insisto, esta votación era previsible. Vamos a ver qué pasa con el Tribunal Electoral, a ver si les corrige la plana. Lo ha hecho muchas veces, y también escuchar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Hay cosas que deben de pasar, pero sí vale la pena desde ahorita ir tomando nota del sentido del voto de los consejeros, y en su caso de los magistrados del tribunal, y por qué no decirlo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que perdimos la oportunidad de incorporar al Consejo General del INE el año pasado a personas que tuvieran una posición democrática mucho más interesante. Creo yo, lo ha citado hace un momento Alina, creo yo que la reforma electoral es inevitable, y esa reforma electoral deberá contemplar la posibilidad de remover a todos los miembros del INE y del tribunal. A otra amiga de la casa, a otra miembro de esta familia sin censura, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Doctora, pues estamos ante esta votación en el INE. Les ofrezco una disculpa también por hacerlos esperar tanto. Hay cosas que yo no hago cuando estoy conduciendo. Yo no puedo aplastarle a las máquinas. Ahí les encargo que me echen la mano mis compañeros. Doctora, ¿cómo ves ante esta situación en el INE? Es que mira, Vicente, como está pasando ahorita, por eso es como que lo que seguramente todo mundo, yo ahorita también estaba siguiendo la transmisión, entonces más bien qué bueno que me des ahora la palabra, porque mira, yo ya me puse a hacer cuentas y resulta que con lo que tienen
más lo que les dio la Cámara, más los de 700 millones de recortes que hicieron, faltan 800 millones. Yo creo que lo único que falta ya a estas alturas es que nos digan que el pueblo lo junte y por favor nos lo depositen. Es ya lo único que falta, porque finalmente ese discurso de que el tema es el dinero, yo creo que ha sido como pues ha sido una parte de la discusión que han tenido desde el principio y justamente pega de golpe con una institución que es notablemente cara, más allá del rollo de que si los consejeros ganan mucho o no ganan mucho, que yo creo que ese es todo un tema que se tendrá que discutir efectivamente, yo creo, en una reforma política futura, ¿no? Que sí tiene que haber un cierto tipo de claridad en términos de la desigualdad salarial que se tiene en cualquier instancia de este tipo. Entonces, bueno, yo creo que aquí estamos entrampados en esta discusión que en realidad es de carácter político, porque al final de cuentas lo que hace el Consejo es, vamos a pasarles la pelotita ahora a la Suprema Corte, vamos a ver qué nos señalan para poder avanzar en lo que sería una elección que se va a llevar a cabo el año próximo. Y claro, está supeditada a las firmas, pero ¿sabes qué va a pasar, Vicente? Esta es la mejor publicidad que va a haber para que esas posibles firmas que podrían faltar, 3 o 4, me parece que hay por ahí que aún faltan, bueno, se van a juntar mañana mismo. ¿Por qué? Porque el mensaje, otra vez, es político. Entonces, yo creo que estamos entrampados con unos cuentachiles, porque en todo caso, sí, digamos, la dimensión del dinero que manejan, la dimensión del recurso que están señalando, que pueden recibir, que pueden modificar, bueno, de verdad es descomunal, y cuando uno lo oye desde fuera, pues justamente pierde sentido. Entonces, tú tienes razón que es importante ver cómo votan. Me parecía muy interesante también lo que señalaban por ahí ahorita en la mesa, de cómo votó cada consejero, porque cada consejero trae su historia, y yo creo que es parte de lo que también tendríamos que ir revisando, cómo cada consejero va a perfilar su trayectoria a partir de esto. Acuérdense que Lorenzo Córdoba ya sale pronto de ese puesto, más allá de que se quitara o no se quitara. Eso yo creo que es una cuestión que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo en su momento. Se ha discutido y se ha planteado, pero ahí vienen los relevos. Y cómo se está votando ahora también tiene que ver con que si no hubiera un cambio así drástico, también tendríamos en su momento potenciales, digamos, o por lo menos anotados, ¿no? De aquellos que querrían ser los anotados. En su momento se perfilaba como un candidato, digamos, que ya parecía que podría ser del nuevo régimen, pero que tenía toda esta otra tradición de tener experiencia, digamos, como consejera, que es Carla Humphrey, pero que ahora con toda la situación esta de su boda y de lo que ocurrió siendo ella una consejera electoral, yo creo que quedó muy, muy embarradita también ahí, más allá de que, bueno, pues podrá uno redimirse o yo no sé, ahí podemos dar seguimiento a esa trayectoria. Pero por ahí voy viendo yo, Vicente, saludar a mis compañeros, y yo creo que, pues casi que como con la expropiación petrolera, vamos a tener que andar boteando para que le alcance al INE. Leo de Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, dice: así se perfila la votación para suspender la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fuera máscaras, la vida pública debe de ser cada vez más pública y deben asumir el costo político por secuestrar la democracia. Liberen al INE. Y dice Eurípides Flores: así votarían el atentado contra la democracia. En contra del pueblo, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Jaime Rivera, Roberto Ruiz, Dania Rabel y Claudia Zavala. A favor de que siga la democracia, Carla Humphrey, Kib Espadas, Norma de la Cruz, Adriana Favela y Martín Faz. Les ofrezco una disculpa a todos, mientras tengo a todo el equipo de producción al pendiente de esta situación, aunque se perfila pues que el INE aprobaría este aplazamiento temporal de la revocación de mandato. Ahora, la pregunta del millón, como te lo dice mi querida Alina Duarte con la consulta de juicio a los expresidentes. ¿Y ahora qué? Porque también percibo una campaña para demeritar, como se dio precisamente en aquel momento,
para demeritar los esfuerzos para conseguir las firmas, una intentona desde los medios de comunicación para hablar de irregularidades, pero no darle el crédito a la gente de a pie que se moviliza para conseguir las firmas para la consulta popular. Así es, Vicente. Yo en realidad lo que me queda agregar es que estos procesos son inéditos, no tienen antecedente en este país en cuanto a refiere de movilización popular. Si acaso la reforma energética, recordemos, en algún momento también llevaba a la recolección de firmas para impedir en ese momento, en diciembre de 2012, que esto, del 2013, que esto llegase a ocurrir, la privatización de nuestros recursos naturales. Sin embargo, hoy, esta llamada cuarta transformación, pues dejemos de lado las instituciones y pensemos en la transformación que está ocurriendo por la vía de los hechos a ras de suelo. Hay millones de personas que están dispuestas y dispuestos a movilizarse, sean los llamados que sean, y yo creo que esto dejemos de pensarlo incluso, y es lo que yo les decía todo el tiempo en estos mítines, encuentros que se daban a lo largo y ancho del país, e incluso en Estados Unidos les demostramos cómo este deseo de transformar este país lograba trascender fronteras. La comunidad en el extranjero está bastante movilizada y también tenemos que exigir los mecanismos suficientes para que estas personas se sientan también representadas en estos procesos. Este ejercicio va más allá de la recolección de firmas. A eso lo quiere relegar el INE, a eso lo quiere relegar el PAN, el PRI, el PRD, que ahora hablan de un partido de Estado, cuando también, lamentablemente, ¿no? Ahí yo ya no sé qué es bueno y qué es malo. Justamente no hay un partido que se haya organizado a nivel nacional y que esté fungiendo como tal. Vemos un desastre en muchas áreas de este partido hoy en el gobierno, que todavía no está en el poder como tal, ¿no? Hay muchos poderes fácticos que están impidiendo también el avance de estos procesos, pero más allá de eso, la transformación en las calles está ocurriendo, y de eso va la revocación de mandato, de eso iba la consulta popular, y yo creo que ahí es en donde están poniendo las trabas este organismo que hoy, hay que decirlo, es el representante de estos grupos que hoy se oponen a cualquier tipo de transformación que logre mermar en sus intereses personales o colectivos, sean las oligarquías, sean los partidos. Hoy de fondo y de por medio está una gran movilización de conciencias, una movilización popular que se refleja lo mismo en votos que en recolección de firmas. Cuando me preguntas, Vicente, ¿y ahora qué? Yo le apostaría a esa transformación de raíz, eso que realmente, que es radical, ¿no? Radical viene de esa palabra de raíz, una transformación de raíz, una transformación radical, que a veces se piensa en ir a la ultraizquierda, bueno, una transformación de raíz que pase por la movilización, la organización, por trascender instituciones que hoy no nos representan, por lograr transformarlas en algo que esté pensando en el futuro de las generaciones. Así que el referéndum no hay que verlo como la recolección de firmas, que bien podrá haber irregularidades, pero también la gente hoy está pensando más allá de los formatos, más allá de entregar al INE tantos paquetes de firmas. Hoy la gente está pensando en un Lorenzo Córdoba ambicioso, está pensando en un Ciro Murayama que ataca procesos democráticos, está pensando en un Instituto Nacional Electoral que no está jugando como el árbitro que se creía que podía ser al ver nacer esta organización. Entonces, de fondo hay más que estas firmas, de fondo hay más que una votación del Instituto Nacional Electoral, de fondo hay un proceso que hoy reclaman millones de mexicanos y mexicanas a lo largo y ancho del mundo. La gente en Estados Unidos, nuestros connacionales, paisanos y paisanas en Estados Unidos, en Europa, también se movilizan, también están cambiando estructuras de poder, están cambiando la lógica de cómo gobernar este país. Así que de por medio hay mucho, Vicente. Yo digo que sigue, que esto sea nuevamente otro escalón en esa escalera a constituir un país realmente democrático. Y Norman Pearl, en momentos en que estoy esperando, estamos esperando que se dé esta votación final en el Consejo General del INE, me pongo a pensar que también es un cierto desprecio, ¿no? Un cierto desprecio al pueblo, a la gente de a pie, porque esta consulta de revocación de mandato debe de sentar un precedente para lo que viene. Andrés Manuel López Obrador, y lo decía hace rato, se va en el 2024. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Al contrario, lo están haciendo ver como algo malo o algo extraño que el propio gobierno esté promoviendo la consulta popular de revocación de mandato, cuando creo que es una muestra de humildad y de democracia
para sentar estas bases, este precedente, Norman? O confundir a toda la gente que no tiene muy claro los antecedentes de cómo nace la idea de la revocación de mandato. Esta idea no solo se queda en el tintero. Esto en 2006 el presidente López Obrador lo difunde como una de sus expectativas para poder democratizar al país. Yo diría todavía que la revocación de mandato se quedará un poco a la mitad si no logramos en este país aprobar también la extensión de mandato. Porque así como nosotros estamos buscando sancionar al gobernante que no esté haciendo las cosas en forma adecuada, también debemos de premiarnos como ciudadanía para que aquel que esté haciendo las cosas bien pueda extender su mandato. Pero bueno, ese es otro tema. Déjame decirte que yo entiendo que hasta el día de ayer se presentó por parte de un grupo de Morena, se presentan 3.700.000 votos, que de alguna manera están rebasando el 1.000.000 de votos que se requería. Ahora, yo por ahí puse un tweet en donde decía, bueno, que el INE es bastante discrecional en la forma como valida los votos. Recordamos que el partido México Libre, el que intentó ser partido, en su momento... Permíteme, Norman, vamos a la votación en vivo y en directo desde el INE. Con toda esa serie de consideraciones, consejera de la Cruz. En contra. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Faz. En contra. Consejera Carla Humphrey. En contra. En la sala, quienes estén a favor. Gracias. En contra. Es aprobado el proyecto por 6 votos a favor, 5 votos en contra, y tal y como lo establece el reglamento de sesiones, procederé a hacer el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Señoras y señores consejeros y representantes, se agotó el asunto único del orden del día de esta sesión, por lo que se levanta la misma. Y si me permiten, damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General que ha sido convocado al término de la recién concluida. En ese sentido, señor secretario, le pido que verifique si hay quórum para sesionar. Pues ahí está, Norman, doctora Alina, se ha aprobado esta iniciativa, esta propuesta de Lorenzo Córdoba con 6 votos a favor y 5 en contra. Literalmente ya estaba pasando aceite de las cosas que no se nos pueden pasar en un programa en vivo y en directo y en un programa noticioso, pero aquí queda confirmado lo que ya había adelantado precisamente Eurípides Flores de cómo se perfilaba el voto en el INE, doctora. Aquí estoy. Bueno, mira, lo estábamos esperando, yo también acá lo estaba viendo en vivo, ¿no? Estaba también prendiéndole por los otros lados. Es bien interesante lo que estamos viviendo, porque realmente más allá de la votación de hoy, que sigue y que pospone un proceso que además se esperaría que la propia autoridad electoral abrazara, que la propia autoridad electoral estuviera jubilosa de ver que la ciudadanía misma se moviliza, está abriendo canales, está haciendo efectivos cuestiones que fueron aprobadas hace mucho tiempo. O sea, el hecho de que la autoridad electoral sea el dique que impide que figuras como estas tomen forma, bueno, pues es ridículo. O sea, vamos a ver este mismo debate con una serie de argumentos en los cuales estamos viendo cómo vamos a conseguir o tendría como toda una argumentación y toda una legitimidad distinta, pero la manera como lo plantean y sobre todo, digo, dado el escenario que es político en el que están ya instalados los consejeros, y mira, lo cerrado de la votación también es todo un tema. Yo creo que hay que ver ahí, porque yo lo decía, se perfilan también las propias trayectorias de cada uno, no solo como consejeros, sino después, hay vida después de ser consejeros. Entonces, eso va a ser muy importante y cómo quede, y ahora
digamos, la rebatinga que viene al interior del mismo consejo. Desafortunadamente, para los que votan para un lado o para el otro, lo que priva es el resultado de la elección, Vicente. Así es, Norman Pearl, por cierto, te arrebaté la palabra para ir a la votación. Yo estaba literalmente con el equipo de cabeza buscando esta votación que confirma pues lo que se temía. De última hora le informo que el INE ha aprobado pues retrasar, aplazar temporalmente la revocación de mandato. Así pues, con 6 votos a favor y 5 en contra, se pospone temporalmente la realización de la revocación de mandato prevista para inicios del próximo año. Norman, una disculpa. No, no te preocupes. Fíjate que yo encuentro un rescate democrático, déjame decirlo de esa manera, de Carla Humphrey, que ha votado en contra. Sin embargo, la información de Eurípides, que es el representante suplente de Morena ante el Consejo General, estoy seguro que hubo un error, porque el nuevo consejero yucateco, o cuando menos maya, de la zona maya, que se presenta de Pedro Espadas, estoy seguro que votó a favor, ¿no? Entonces, de cualquier manera, lo vamos a ver con más detalle, seguramente más tarde o mañana, y podremos entender cuáles han sido sus motivaciones. Decía yo que en el caso específico de las firmas que se están recabando para poder satisfacer este requisito previo, que es el 3% del padrón total registrado, que es de 92 millones de personas, ya está satisfecho, ya se cumplió. Estamos hablando de que se rebasó con 1 millón y sin embargo todavía se tiene de plazo hasta el día 25 de diciembre para terminar de hacer, de recabar estas firmas. Por supuesto que el INE, a diferencia, decía yo, de lo que hizo con Margarita Zavala, que le aceptó absolutamente todo, 1,5 millones de votos falsos, aquí está rechazando todo básicamente por motivaciones de carácter administrativo. Es decir, aparentemente se tomaron copias o sacaron copias de algunos registros y el INE no aceptaba que fueran en esos términos, tenía que ser de otra manera. No debemos olvidar, Vicente, eso es importante, que el INE autorizó a México Libre y es realmente el Tribunal Electoral quien rechaza, que es la máxima instancia, que rechaza electoral, que rechaza a este partido. De tal manera que tenemos que esperar a ver qué pasa con el tribunal, vamos a ver en qué sentido se pronuncia, y bueno, pues esto sigue, esto era previsible. Me llama la atención que haya sido tan cerrada la votación, no sé si fue cerrada a propósito para darle un tinte democrático. De cualquier manera, tenemos que estar cuando menos satisfechos de que algunos personajes se hayan manifestado de una manera distinta a lo que esperábamos, ¿no? Claro, bueno, si me permiten dejar aquí este tema del INE también para abordar el tema de la caravana migrante, mi querida Lina, hay acuerdos con las autoridades, con la Secretaría de Gobernación, ¿no? Totalmente, Vicente, pues ha sido una jornada, bueno, yo nada más agregaría, la verdad me sigue dando mucho coraje esto del INE, lo que dice Norman es previsible, pero es muy frustrante que sea previsible que nuestras instituciones estén haciendo estas chingaderas, ¿no? Eso a mí me molesta demasiado, creer que ya sabemos que no son parciales, que no están a la altura y esperar a que haya otra votación, que haya otro proceso, que el cual puedan también llamar a sabotear, ¿no? Y ahora, cambiando al tema de la caravana migrante que se encuentra en la Ciudad de México, veíamos a partes, miembros de esta caravana, dirigentes, quienes han venido migrando también desde Honduras, Centroamérica, Guatemala y otros países, entrar a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para llegar a un acuerdo. Este acuerdo, el cual teníamos hace unos segundos en pantalla, incluye que
dentro de estos puntos, que son 7 los puntos que acuerdan, es las autoridades participantes se comprometen al cumplimiento de lo que establece la normatividad aplicable en materia de migración. Las autoridades se comprometen al respeto y la promoción de los derechos humanos de los migrantes, miembros de la caravana, a efecto de que no sean vulnerados los derechos emanados de la Constitución, y el Instituto Nacional de Migración llevará a cabo una comunicación interna para que se respeten los documentos de identificación expedido. Específicamente porque la caravana denuncia que a pesar de que se les entrega visas migratorias, estas no son respetadas y muchos y muchas con estas visas son deportados. También dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se compromete a circunstanciar las visas humanitarias expedidas por el Instituto Nacional de Migración con las que cuenten los miembros de la caravana, a efecto de que no sean vulnerados. Justamente ese es el tema que ellas establecen. Se instalará una mesa para elaborar un listado de los miembros de la caravana en el refugio, dándole prioridad a las niñas y niños. El listado contendrá nombre completo, país de origen y solicitud expresa de cada uno de los miembros, donde manifiesten si su solicitud es permanecer o transitar por nuestro país. Cabe mencionar que en ese caso de tratarse de visas humanitarias se expedirán lo más pronto posible. La Secretaría de Gobernación fungirá como órgano garante. Se establece como próxima reunión el 17 de enero del 2022 para llevar a cabo un seguimiento y analizar los avances. Asimismo, se instalará el 17 de enero una mesa permanente de mejora regulatoria de coordinación interinstitucional, la cual dará atención a la situación migratoria a través de mecanismos y políticas públicas de fondo de largo plazo. Así que estaremos monitoreando no solamente estos acuerdos, sino también iremos a este albergue en estos días para ver estas condiciones. Hay bastante esperanza, eso sí, a través de redes sociales, y con esto cierro, hay muchísima esperanza dentro de la caravana de que estos acuerdos sean cumplidos, y hay una celebración también de que esto, lamentablemente, después de un accidente como el que vimos en Tapachula, después de miles de kilómetros transitados, pues se llegue a este tipo de acuerdos. Así que estaremos muy al pendientes también de esto, Vicente. Claro que sí. Doctora Leticia Calderón Chelius, tú también como experta en asuntos migratorios tienes que aportar tu opinión, si me permites pedirlo. Mira, es muy importante la reunión que hubo hoy. Yo te diría que incluso es inédita en los términos en que se dio. Esto es muy interesante y muy importante, pero yo quiero anotar algunas de las cosas que serían de necesidad urgente. Mira, una es que el país está lleno de retenes migratorios. Con el asunto de la violencia y el tema de la vigilancia, hay un exceso en términos de lo que se ha constituido ya como territorio donde los retenes es parte de la geografía. Y esto se vuelve muy, muy xenofóbico, Vicente, porque al final de cuentas sí hay una presunción fenotípica a quienes se les piden estos documentos también. Entonces, este es uno. El otro es que en este país, lo decía Lina, que es parte de lo que se estaría discutiendo, se ejerce la detención ilegal de las personas aún con documentos, se les deporta incluso con documentos, y eso pues claro, al final de cuentas, salvo quien tiene los recursos para poder empezar un trámite jurídico, que ya ha habido casos que eventualmente les permiten volver al país, pues es obvio que no, que lo que acaba ocurriendo es que se ejerce todo el poder del Estado para una cuestión así. Dos más. Uno que es muy delicado, Vicente, porque está pasando todos los días en nuestro país desde hace ya mucho tiempo, ya no es de esta coyuntura, es la detención en el aeropuerto. Ya lo hemos denunciado mucho, pero el Instituto Nacional de Migración detiene a personas por su origen nacional no mexicano y, bueno, obviamente de manera aleatoria y a partir de una serie de criterios que no son claros, los pone no solamente en detención, sino que no les permite contacto con alguien que esté afuera esperándolos, y así es como nos hemos ido enterando de muchos casos, pero cada vez más es conocido la cantidad y además casos ya ganados legalmente en los cuales se ha ejercido esta detención. Entonces, esto es ilegal, Vicente, no podemos estarlo haciendo en un país como México, y añado el otro que a mí me da mucha pena decirlo, pero de verdad no va por ahí, y es que México cada día está poniendo visa a un nuevo país, Ecuador, Brasil, Venezuela, cuando justamente el discurso latinoamericanista supondría no poner visas, quitarlas. O sea, ¿cuál es el principio? ¿Por qué yo puedo ir a un país de América Latina? Digo, ahora ya no, ¿verdad? Porque en reciprocidad también nos van a poner visas. Pero mira, Vicente, yo quiero ser muy clara con esto. La migración forzada es una cuestión muy fuerte, digamos, nos impacta mucho también porque lo podemos ver y podemos constatar la violencia que hay detrás de ella, pero tenemos que entender que tampoco todo mundo migra. Si esta fantasía de que si no hay visas, entonces todo mundo va a migrar,
Bueno, francamente es como si, o sea, 10% de los mexicanos estarán en Estados Unidos, pero el 90% estamos aquí sin ningún problema, en el sentido de estar pensando que vamos a migrar. Entonces, a ver, yo creo que es parte de la narrativa que hay que cambiar. El poner estas visas, lo único es que entorpece la comunicación, el intercambio, viola el espíritu de lo que se está tratando de impulsar, que es esta región más fuerte, más potente, más entrelazada, pero además al final no le ayuda a aquellos que de por sí van a migrar con o sin papeles, ¿me entiendes? O sea, sí, lo único que hace es que los criminaliza y los empuja a esto que es el origen de parte de esta discusión, que es el accidente terrible que ocurrió porque van a la clandestinidad. Entonces, ni resuelves una cosa y abres otro nuevo boquete. Eso sí, no lo podía dejar de decir, Vicente. Y añado, mañana es Día del Migrante. ¿Qué vamos a celebrar? Eso, doctora. Norman Pearl, voy a cerrar con tu reflexión sobre la reaparición en redes, las redes de Sí por México, de Claudio X González. Anda hablando de cómo ayudar a salvar a México del mal gobierno que se sufre hoy. Y bueno, me parece interesante el momento que decide Claudio X González para que lo hagan reaparecer en redes sociales. Fíjate que vi con interés la participación de Sí por México, pero me desconcertó algo. Sí por México tiene más o menos 43,000 seguidores, igual que yo. Yo tengo un promedio de 3,000, 2,500 interacciones por tweet. Ellos tienen un promedio de 40. El video donde hace esta reflexión Claudio X González, una reflexión bastante tonta, bastante absurda, tiene algo así como 20 retweets y 40 likes. Es decir, no tiene ninguna presencia. Yo creo que nosotros le hemos dado bastante difusión a Claudio X González, ¿no? Sin que lo merezca. Pero habría que decirle a Claudio X González cuál es el México que queremos, ¿no? Si queremos regresar a ese entorno de impunidad, si queremos regresar al huachicol, si queremos regresar a la concesión a los empresarios, a la devolución del pago de impuestos, etcétera. Si nosotros queremos esos actos de desigualdad tan claras que mostró o que ha mostrado el prianismo en su larguísima época de administración y saqueo, bueno, pues entonces podríamos darles concederle cierta razón a este individuo, ¿no? Pero vamos, yo creo que no tiene presencia en ningún sentido, cuando menos de carácter racional, ¿no? Mi querido Norman Pearl, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, en dónde escribes y también para que te apoye en redes sociales? Claro que sí, Vicente, con muchísimo gusto. Bueno, pues yo soy Norman Pearl. Me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, también con el mismo nombre, Norman F. Pearl. Me pueden encontrar en una página de Facebook personal que está saturada en 5,000, no sé qué hacer, y en la fanpage. Y escribo para diferentes portales, para La Lupa MX, escribo para Manifiesto 21 y también lo hago para Reporte 32 MX, quien distribuye además en algunos periódicos del sureste, según entiendo, mis artículos. De tal suerte que podemos encontrar una fuerte interrelación a través de estos mecanismos. Y agradezco mucho a toda la gente que nos ve. Claro que sí, Norman. Doctora Leticia Calderón Chelius, ¿sigue nada más con la cuenta en Twitter? Bueno, la veo muy activa, ¿no? No, bueno, pues claro, pero ahí echándole ganitas. Y bueno, mi columna de cada semana, Vicente, mi columna en Sin embargo. Ah, es cierto. Perdóneme. No, y bueno, y si me invitan, yo opino. Tú ya sabes muy bien que yo creo que una cuestión que ayuda mucho es ser parte del debate, y cuando uno tiene la fortuna de ser académico en este país, pues lo mínimo que puede hacer es contribuir. Bueno, aquí es donde me suelto, ¿no? Porque puedo opinar de cosas, pero en general yo opino pues de temas de migración, que es a lo que yo me dedico y me especializo más. ¿Cuándo es la columna? Los viernes, ¿no? Sale los viernes, sí. En Sin embargo, MX. Pues doctora,
Norman, les agradezco mucho que nos acompañen y bueno, pues en momentos de tanto descontrol, les agradezco también su paciencia. Gracias, Norman, gracias, doctora, un abrazo, nos vemos pronto aquí en otra mesa de diálogo sin censura.